tardes, bienvenidos a Noticias Globo Visión Economía. A esta hora les saluda Mariana Martínez. El día de hoy nos acompaña en el estudio Alfredo Sánchez, especialista en emprendimiento y director de negocio PYME. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Mariana, por la invitación y por compartir con tu audiencia. Siempre es muy grato. Quisiéramos hablar sobre cómo está hoy en día el emprendimiento en Venezuela en un año como lo que fue el año 2014 y lo que se perfila del año 2015, unas condiciones económicas quizá un poco adversas comparadas con las de otros años donde hubo más bonanza y facilidades, sobre todo para emprendimientos que tuviesen que ver, contraer cosas de fuera. Fíjate que el tema del emprendimiento es paradójico porque en un contexto de complicaciones económicas, como bien lo menciona, es un tema que está muy vigente en la población. Y los estudios, encuestas de data análisis, Interlace, demuestran que entre 70 y 80% de las personas apoyan la empresa privada y aguas adentro apoyan también lo que es el tema del emprendimiento, porque el emprendimiento es empresa privada, evidentemente. Tenemos que quitarnos la idea de que el empresario es aquella persona, una gran camioneta de una empresa de 100, 200 trabajadores. Todo pequeño empresario, todo microempresario es empresa privada. Entonces, el fenómeno que se presenta es que en Venezuela el tema del emprendimiento mantiene una gran vigencia, una gran aceptación y es vista por amplios sectores de la población como una opción para mejorar su calidad de vida. También es interesante que esta visión favorable está en todos los estratos sociales y en personas de todas las tendencias políticas. Entonces es un tema de alguna manera que aglutina al país. Ahora, hay una crisis económica, hay una situación complicada, evidentemente no la podemos obviar. Lo que tienen que ver los emprendedores es cómo en el marco de la situación difícil que presentamos pueden haber oportunidades. Quisiera además puntualizar en el caso de los venezolanos hoy día, ¿qué clase de emprendimiento está haciendo internamente? Hay emprendimientos interesantes en lo que es el área tecnológica. De hecho, incluso en los nichos de oportunidad que se presentan los emprendedores venezolanos, en tecnología hay un componente importante, porque tenemos una mano de obra, un talento muy calificado que puede prestarse con buenas tarifas competitivas a nivel internacional. Alimentos, siempre, tradicionalmente alimentos es un sector donde hay una importante vocación emprendedora. Los emprendimientos hacia las zonas populares, los estratos de IE y los negocios inclusivos, 80% de la población venezolana está en las zonas populares y es un gran mercado a atender. Entonces hay todas unas fuerzas emprendedoras, unas fuerzas productivas, pero hay que procurar canalizarlas. Incluso detectar los nichos de oportunidad que podemos mencionar un poquito más adelante. En esos estratos D y E, específicamente hacia dónde se orientan los emprendimientos, vemos mucha economía informal, pero ¿eso es considerado emprender? Fíjate, hay emprendimiento de subsistencia y un emprendimiento que es lo que hace grandes a los países, que es un emprendimiento más sofisticado o más desarrollado, donde una microempresa, un emprendedor de subsistencia pasa a ser una microempresa, después una pequeña empresa, una mediana empresa y a lo mejor un día una gran empresa, una gran corporación. En Venezuela hay mucho emprendimiento de subsistencia, pero lo interesante es que hay emprendimiento de subsistencia, pero también hay una vocación de emprendimiento por oportunidad. Entonces hay personas que buscan el emprendimiento para mejorar sus ingresos, pero no porque se vean forzados sino que cuando ya toman este camino dicen, oye, yo quiero seguir el resto de mi vida en esta figura. ¿Qué es lo que hay que hacer? Comenzar a apoyarlos para que esos emprendimientos crezcan. Ahora, en la zona, porque evidentemente tenemos una situación de informalidad, hay que generar mecanismos de formalización de la población, enseñarle a la población que formalizarse no es solo pagar impuestos, formalizarse es tener una figura jurídica que tiene un valor propio, que tiene una marca, que tiene un activo, que tiene una clientela, que tiene posibilidades de crecer y abrirse nuevos espacios. Entonces, el potencial está, como te comentaba, hay nichos interesantes para negocios en Venezuela más allá de la crisis. Un nicho es lo que sería sustitución de importaciones, aunque suena a cepalismo de los 70, pero en la coyuntura venezolana evidentemente hay un mercado que tiene demanda de productos y servicios y esas necesidades tienen que cubrirse. No es lo mismo importar un jabón 100%, con 100% por supuesto hecho en el exterior, a producir uno que tenga 30-40% de componente nacional, importado y el resto nacional. Otro nicho interesante son, como te decía, los servicios tecnológicos, aquellos servicios que se puedan prestar desde Internet con plataforma venezolana, con talento venezolano y que puedan ser muy competitivos en mercados internacionales. Otro nicho interesante para el emprendimiento es el turismo. Debe haber una dinamización del sector turístico, más allá de las dificultades que tenemos evidentemente de infraestructura y seguridad, porque las restricciones a los viajes en el exterior, las dificultades o el costo que tienen, van a implicar un desplazamiento de demanda. Las personas no es que van a dejar de querer tener esparcimiento, sino que lo van a hacer mucho hacia el mercado nacional. Otro segmento interesante es el del mercado de la base de la pirámide, los estratos de Y, que tienen un alto poder de consumo consolidado y tienen muchas demandas insatisfechas. Y el otro segmento es la bolivarización de servicios.
aquellos servicios que yo compraba en dólares, servicios vía web o vía remota, que ahora los pueda prestar en bolívares. Entonces, evidentemente quisiéramos tener un entorno más favorable a lo que es el desarrollo de negocios, pero no nos podemos ir 30 millones de venezolanos, tenemos que buscar las oportunidades que hay, incluso en estas crisis tomar espacios, desarrollar mercados para que, acuérdense que las economías son cíclicas. Cuando venga el repunte económico, que evidentemente se presentará en algún momento, estar en buenas condiciones de capitalizarlo. Usted señalaba, entre lo que estaba hablando, de que el venezolano es emprendedor por vocación. Sí. ¿Es emprendedor por vocación porque no le gusta depender de un empleador formal? Fíjate que ha habido una evolución interesante. Quizás hay una percepción en que muchas veces por la situación del mercado salarial, la posibilidad de lograr los ingresos acordes al nivel de vida que aspiran las personas es difícil en una empresa. No imposible, evidentemente hay personas que son muy exitosas en carreras corporativas, pero hay la percepción de que con un camino independiente puedo lograr mejores ingresos y mejor calidad de vida. Entonces eso favorece o multiplica el espíritu emprendedor. Y además es algo que ya viene de años, ya viene cimentado. El tema del emprendimiento es un tema que nos toca a todos. Todos los venezolanos o tenemos un familiar o tenemos a alguien relacionado que tiene su negocio propio, que trabaja en forma independiente. Entonces, hay una vocación muy alta de emprendimiento, lo que hay que hacerlo es capitalizarlo. Eso no es igual en todas las sociedades. En España no es así. En España una persona se queda sin empleo y lo que espera es, el paro, el seguro del desempleo y a ver cuándo puede reinsertarse en el mercado laboral. El venezolano siempre está inventando, siempre busca opciones. ¿Qué es lo no que se queda paralizado. No se queda paralizado. No deja que como camarón que se duerme se lo lleve la corriente, no deja que se lo lleve la corriente. Siempre está inventando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Oye, capitalizar eso en emprendimientos productivos, en emprendimientos de calidad, que pasen de ser emprendimientos de subsistencia a proyectos productivos, sustentables y sostenibles en el tiempo. ¿Tiene el venezolano clara que solamente, además de emprender, además de hacerse sustentable su vida, además de hacerlo por las condiciones que sea que lo haga, que también tiene el deber con el país y con el fisco nacional de reportar impuestos por lo que logre de estos emprendimientos? Sí, fíjate que viene el gran desafío de la formalización. Evidentemente las empresas son buenas para los países. Las empresas son dinamos económicos, generan empleo, compran productos a proveedores, empleos directos e indirectos, desarrollan productos y servicios. Y otro componente fundamental es que pagan impuestos, pagan tributos para, por supuesto, la sostenibilidad de la sociedad. Es importante que nosotros creemos una cultura en la cual el venezolano sepa, o el emprendedor venezolano, que la formalización, como te decía, no es solo pagar impuestos, es crecer como empresa, es desarrollarse. Y también es importante por parte de los gobiernos en todos sus niveles que tomen conciencia que hay una contraprestación, que si bien hay unos pagos tributarios, también se perciban las contraprestaciones, y esto lo digo en todos los niveles, nacional, lo regional y local. Tienen que verse la empresa privada y el sector público como aliados que van remando hacia el mismo sentido que sacar a Venezuela adelante. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Noticias Globo, Visión Economía. Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía. Estamos conversando con Alfredo Sánchez, experto en emprendimiento. Hoy en día también tenemos otra situación y es, se acaba de presentar una modificación en lo que son los esquemas cambiarios. ¿Cómo va a afectar esto a las pequeñas y medianas empresas? Usted, a propósito, que es director de Negocio PYME. Hay que ver, por supuesto, con más detalle, porque ha habido unas informaciones en rasgos generales. Hay que, por supuesto, verla con más detalle, ver la reacción de los actores económicos. Evidentemente, hay una noticia muy importante que es sobre todo lo que es el sistema, el CIMADI, el sistema marginal de divisas, que lo que busca es, todo este mercado negro que se ha generado, lo que busca es darle unos parámetros para actuación. Ahora, evidentemente, ahí es importante en economía y sobre todo cuando hablamos del tema cambiario, la confianza. La confianza es fundamental porque la confianza es la que va a percibir los agentes económicos si adquieren o no divisas, si venden o adquieren divisas. Es importante que haya una flexibilización al quitar este mercado para darle una legalidad o un marco jurídico a lo que eran todas esas negociaciones que se hacían al margen de los sistemas cambiarios oficiales. Bueno, eso es un paso positivo, pero debe ser el primer paso hacia medidas que vayan generando más confianza en la población. Confianza no solo en los actores económicos, las empresas, sino confianza también en la población que diga, mira, en Venezuela hay una oportunidad de inversión, yo prefiero vender mis dólares para obtener bolívares e invertirlos en el país. Ahora, evidentemente, asumimos que sería la primera fase de una normalización del sistema cambiario. Se mantienen las tasas de cambio de 6.30, del SICAD también se mantiene. Habría, por supuesto, que ver cuál es el alcance que va a tener esa demanda, pero en nuestra visión, lo que le quite opacidad al mercado es favorable.
porque, como bien lo decían autoridades del Ejecutivo, una persona no va a ir a un mercado negro si tiene un mercado donde tiene la legalidad, disminuye el riesgo y disminuye lo prohibido. Ese componente de lo prohibido que puede ser una prima que suba las cotizaciones. Ahora, evidentemente es importante, más no suficiente, hay que ver siguientes pasos para dar confianza, para que las empresas y emprendedores sus excedentes los inviertan en el país, pero todo lo que vaya hacia una normalización, hacia que haya menos opacidad de los mercados es favorable. ¿Cómo han hecho las pequeñas y medianas industrias? ¿Cómo se han desarrollado las pequeñas y medianas empresas en el país durante esta situación de coyuntura que se ha dado? ¿Se han afectado por los aumentos constantes del salario mínimo? Señalaban en estos días algunos de los funcionarios que no se podría decretar un aumento general de sueldos y salarios porque afectaría específicamente a las pequeñas y medianas empresas. Sí, las pymes son más vulnerables al tema, al tema del talento, de la mano de obra. Evidentemente, les tiene mucho más peso para una pequeña y mediana empresa que para una gran empresa, donde un trabajador le puede significar el 30% de los costos fijos a un microempresario. Entonces, ¿qué sucede? Hay que ver cómo pueden las empresas. Las sugerencias básicamente son optimizar sus estructuras de costo. Cuando estamos en circunstancias complicadas económicamente hablando, hay dos caminos. Uno es maximizar los ingresos, vender más evidentemente, y vender más es hacer estrategias de nuevos mercados, nuevos canales de comercialización, diseñar empaques o productos acordes a la realidad del mercado, y la otra es optimizar costos. Hay que enseñar mucho a las microempresas y pequeñas y medianas empresas en cómo pueden optimizar sus costos, porque cuando hay bonanza puede haber margen para desperdicio y no pega tanto, pero en tiempos complicados económicamente cada bolívar cuenta. Entonces evidentemente tenemos que ver cómo las empresas en esta coyuntura logran analizar, hacer un mapa de las dificultades que confrontan, qué estrategias van a tomar en cada ámbito y estar muy pendientes de lo que son los marcos regulatorios y las nuevas leyes que están surgiendo. Evidentemente las decisiones cambiarias de estos días van a venir otras decisiones, van a venir otros anuncios, porque se necesita hacer unos ajustes en la economía venezolana. ¿Qué le sugerimos a los pequeños y medianos empresarios? Estar muy alerta, analizar cada medida, cómo le impacta su negocio y reinventar el negocio en función de los nuevos entornos. Han cerrado o, al contrario, durante esta coyuntura han aumentado la cantidad de pequeñas y medianas empresas? No, evidentemente ha habido un cierre de empresas, incluso ha habido un crecimiento de la economía gris, de esa economía que no está formalizada. Esto evidentemente hay que revertirlo, y se revierte fundamentalmente con confianza. ¿Qué queremos decirle a los emprendedores? No vamos a tener un discurso ingenuo, un discurso naif. Hay dificultades económicas evidentemente, pero en las dificultades se pueden conseguir oportunidades, y se pueden conseguir oportunidades teniendo una visión estratégica, teniendo una visión gerencial. Venezuela no es el único país que ha pasado por crisis. Muchos países que nosotros, hermanos, que tuvieron hace 20 años grandes problemas económicos y que ahora son focos de desarrollo, han logrado superar las crisis. Venezuela tiene todas las condiciones para superar la crisis, pero el cambio viene de nosotros también. Tenemos que encontrarnos con los sueños venezolanos, pero eso sí, ir con optimismo, pero con los pies en la tierra, viendo dónde están las oportunidades, las opciones y en qué puedo ser yo bueno para lograr el éxito. Usted señalaba un tema importante y es el tema de la confianza. ¿Existe aún confianza en Venezuela? ¿Existen posibilidades de crecimiento en Venezuela? ¿Existen opciones para que la gente siga haciendo empresas y negocios rentables y nuevos? El país tiene un gran potencial, pero el potencial per se, especialmente la palabra es potencial. El potencial no es suficiente, es necesario, más no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que te demuestran los estudios de opinión es que se está pidiendo que haya un entendimiento entre el sector público y el sector privado. Eso lo piden todas las encuestas. Evidentemente, ese entendimiento tiene que dar confianza, dar señales de confianza y traducirse además en acciones concretas. Las condiciones del país macro permiten el desarrollo de negocios. Ahora, ¿qué sucede? Hay ciertos elementos coyunturales normativas que hay que flexibilizar que afectan el desarrollo de las empresas. Desde nuestro punto de vista de pequeños y medianos empresarios, lo que pensamos es que tiene que haber un acuerdo nacional entre el sector productivo, el sector público, para poder entonces hacer un marco de relanzamiento de la actividad económica. Ninguno de los dos puede solo. Y estamos en una coyuntura en la que ninguno de los dos sectores tiene poder suficiente para echarse encima el relanzamiento del país. Tiene que ser en acuerdo entre ambos actores. Se habla mucho de lo hecho y de la marca hecho en Venezuela, de la necesidad de ser productivo este país, de que no sea necesario el 75% de importaciones para poder subsistir. ¿Eso es algo que le compete a la pequeña y mediana empresa o es algo que solamente le compete a las grandes industrias?
Fíjate que las políticas de fomento de las exportaciones cada vez toman más en cuenta las pequeñas y medianas empresas a nivel global. Normalmente se pensaba, no, una gran transnacional que instala una maquila de miles y miles de empleados es la que puede tener el músculo para generar exportaciones. Nosotros vemos en Brasil ha desarrollado grandes programas para lo que sería el fomento de la microempresa y pequeña y mediana empresa, para la exportación en los bloques de comercio. Incluso programas que le favorecen el e-commerce, favorecen que tengan sus portales, sus marketplaces de desarrollo. El servicio postal brasilero ayuda a que estas empresas puedan con confianza exportar. Entonces, evidentemente hay que crear una cultura exportadora, que haya competitividad, por supuesto, en el país, y que evidentemente las grandes empresas son fundamentales, pero eso no es un monopolio nada más de las grandes empresas. Las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en la economía actual, tienen capacidad de entrar a mercados que antes era impensable entrar. Y ahí es donde hay que hacer mucha sensibilización tecnológica a las microempresas y pymes, para que a través de la tecnología puedan abrirse mercados que antes le eran totalmente ajenos. Vamos a hacer la segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Economía. Continuamos en Noticias Globovisión Economía y en este último bloque seguimos conversando con Alfredo Sánchez, experto en emprendimiento. Quedan otras cosas por señalar y existe en Venezuela prácticamente la posibilidad de hacer cualquier tipo de negocios, porque muchas cosas no se hacen en el país. ¿Qué necesita a nivel tecnológico el país para avanzar? Las pequeñas y medianas industrias, ¿hacia dónde? O quien quiera crear una pequeña y mediana empresa, ¿dónde puede ir a orientarse sobre cómo hacer productivo su empresa? Bueno, primero hay elementos macro, por lo menos de infraestructura. El componente de infraestructura es clave y ahí es importante promover lo que es la confianza para que haya inversiones en adecuar la infraestructura tecnológica, ancho de banda, internet, todos esos aspectos. Ahora, a nivel de pequeños y medianos empresarios y microempresarios, en Venezuela hay muchas instituciones que están apoyando el emprendimiento y que se lo están apoyando además en lo que es el área fundamental, que es formación. La formación en negocios. ¿Qué les sugiero yo a los emprendedores? Utilicen Internet como la gran herramienta para buscar información. Vayan a través de los motores de búsqueda, ubiquen todas las instituciones que prestan apoyo a los emprendedores, públicas, privadas, universidades, ONGs, y hagan un mapa donde digan, mi emprendimiento es tecnológico, tengo, por decir, Parque Tecnológico Sarteneja de la Universidad Simón Bolívar, tengo incubadoras de tecnología. Si mi negocio es industrial, me acerco a los gremios empresariales industriales, qué tipo de programas tienen, me acerco también a los gremios públicos vinculados al sector industrial. Si mi emprendimiento es gastronómico, qué tipo de programas de formación se están dando de apoyo en gastronomía. Lo cierto es que en Venezuela hay mucha oferta ahorita de apoyo a los emprendedores, pero muchas veces no las conocemos, no estamos al tanto de cuáles son. Entonces, en los motores de búsqueda, identifiquen todos los actores, públicos, privados, universidades, ONGs. Vean cuáles son sus programas de emprendimiento y acérquense a aquellos que los apoyen mejor. ¿Qué sucede? La formación es fundamental y además estas instituciones manejan lo que son las realidades sectoriales. Si yo soy un emprendedor de chocolate, hay ahorita todo un movimiento con el tema del chocolate y hay una oportunidad, por cierto, para Venezuela, porque la tendencia es que los chinos descubrieron el chocolate y ahorita están vueltos locos comiendo chocolate. Se prevé que los precios del cacao y el chocolate suban mucho y Venezuela es un país que nada más por la marca que tiene en el sector del chocolate puede perfectamente ser muy competitivo. Entonces, hagan ese mapa, ubiquen las instituciones, vean en cuál se insertan mejor y actívense para esa formación. Y además en esos programas de formación lo interesante no solo es el componente que tengo de aprendizaje, sino las redes de negocios que se desarrollan. Yo vengo a dar ahorita unos talleres con comunidades emprendedores de distintos sectores sociales y de distinta formación, y es muy sabroso cómo más allá de la crisis, ese espíritu positivo de esos emprendedores que se retroalimentan, que hacen negocios entre ellos. Tú tienes computadoras, yo tengo un software, bueno, vamos a hacer un consorcio, vamos a aplicar un clúster para una licitación. Cómo esa energía positiva permite hacer un cambio en la visión de vida de las personas. Y además el cambio viene, piensa en grande y obra en pequeño. De esos pequeños núcleos se puede hacer la gran transformación productiva de Venezuela. Muchas personas se detienen y señalan que no pueden emprender porque no existen materias primas para poder producir cosas aquí. ¿Cuáles son las opciones, básicamente? Evidentemente hay problemas y no los vamos a obviar, hay problemas en lo que es la importación. Ahora, ¿qué sucede? Con estos nuevos mercados, por supuesto hay que ver en detalle la normativa, pero al quitar la opacidad de aquel mercado que se estaba dando paralelo, al quitar esa opacidad
Y al hacerse más transparente, habría que ver cómo pudieran entonces las empresas ver, si no consiguen dólares en los mecanismos cambiarios tradicionales, cómo pudieran obtener dólares a través de esas figuras que puedan estar competitivos, hacer competitivos sus productos, incorporarlos en sus estructuras de costo. Lo que les digo, incluso para la exportación o para cubrir el mercado nacional, porque como tú bien lo manifestabas, hay muchas necesidades en el mercado venezolano que ya no se cubren con productos importados. No es lo mismo traer ese dólar caro o ese dólar más costoso pudiera diluirse en medio de los otros componentes. Pero eso sí, hay que tener un plan de negocios, un modelo claro. Las condiciones pueden estar, pero si yo no sé cómo capitalizarlas, evidentemente quedan ahí latentes. Muchas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy. Era el señor Alfredo Sánchez, experto en emprendimiento. Y ahora es momento de ver cómo abrieron el día de hoy los marcadores. Las reservas internacionales de Venezuela al cierre del 10 de febrero de 2015 se ubican en 21.362 millones de dólares, mientras que la tasa SICAP se mantuvo en 12 bolívares por dólar. La tasa CIMADI se ubicó este jueves 12 de febrero en 170,03 bolívares por dólar. El precio del oro cotizó en la jornada anterior en $1.228,93 la onza. Este jueves 12 de febrero la cesta OPEP cotizó en $52,86 el barril. Por su parte, el euro se encuentra al alza y se ubica a $1.14. A esta hora, el índice Dow Jones registra una ganancia de 0,26%, mientras que los bonos venezolanos abrieron al alza. Este viernes, instrumentos como el PDVSA 2022 se cotizan al 49,79% de su valor. El PDVSA 2035 está para la venta al 40,21% de su precio. El PDVSA 2027 está para la venta al 32,69% de su precio. El soberano 2018 está al 50,75% de su valor. El soberano 2022 está al 48,78% de su valor. De esta manera hemos llegado al final de Noticias Globovisión Economía por el día de hoy. Recuerden, pueden escribirnos a @economía_gb o @mmartinez_gb. Feliz tarde para todos.